Muy bien. Dios me le bendiga, hermanos, nuevamente. Y hermanas, vamos a seguir con el estudio de la palabra de nuestro Señor y vamos a estar leyendo dos pasajes de la palabra en esta hora para comenzar. Uno lo encontramos en San Juan capítulo 1 y versículo 29. Y luego vamos a brincar a Isaías 53, 4. Entonces, leemos así la palabra de nuestro Señor, que nos dice, primeramente, Juan capítulo 1, versículo 29, que dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muy bien, y ahora leemos Isaías 53, versículo 4, dice así la palabra del Señor: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos, Señor, de abrir tu palabra, Señor, y leerla en esta hora. Sabemos que este libro no es un libro cualquiera, sino tu palabra bendita, Señor, que siempre nos habla a nuestras vidas. Esta es una palabra viva que estamos leyendo porque esta escritura ha sido inspirada por el Espíritu Santo y es la que nos da vida. Por eso el Señor dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que ya no nos enfocaremos tanto en el pan material, sino en el espiritual. Gloria a Dios. Muy bien. Entonces tenemos un tema en esta hora que dice: ¿fue incluida la sanidad en la expiación? Cuando hablamos de la expiación, nos referimos, ¿verdad? A eso que el Señor hizo, ¿verdad? Cuando vino a dar su vida. Y cuando hablamos de esto de expiación, estamos hablando de, ¿verdad?, poner la culpa sobre un inocente, que es lo que se hacía, ¿verdad? Cuando por ejemplo, se hacían aquellos rituales, ¿verdad? Se hacían aquellas ofrendas que se sacrificaban por el pueblo, ¿verdad? Por el pecado del pueblo. Entonces, se hacía esa ofrenda, ¿verdad? Ese cordero que se había que sacrificar, ¿verdad? Y eso lo vimos en la Pascua, por ejemplo, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel, antes de partir, de salir de esa esclavitud, ¿verdad? Y que tuvieron que hacer eso de la Pascua. Amén. Pero quiero antes de eso decir que ha habido como, ¿verdad? Por mucho tiempo ha habido esa duda si en la expiación, ese sacrificio del Señor, ahí va incluida también la sanidad, ¿verdad?, de nuestros cuerpos, la sanidad física, ¿verdad? Ha habido esa controversia, porque algunos creen que nomás era una sanidad espiritual, que todo lo que allí el Señor hizo era para sanarnos, pero espiritualmente, ¿verdad? Limpiarnos nuestros pecados,
¿verdad? Y hacernos una sanidad, pero espiritual, según algunos, ¿verdad? Pero vamos a estar viendo en esta hora que aún allí, en esa expiación, en ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, también, de acuerdo a algunos pasajes que encontramos en la palabra del Señor, nos damos cuenta de que allí también iba incluida la sanidad, ¿verdad? Física, la sanidad de nuestros cuerpos, ¿verdad? Entonces el Señor hizo algo completo allí en ese sacrificio, en la expiación, ¿verdad? Y por eso vamos a estar leyendo también ahorita mismo a Gálatas. Lo voy a invitar a leer a Gálatas. Gálatas, vamos a estar leyendo en el capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Y vamos a estar leyendo el versículo 13. A ver qué nos dice ahí la palabra del Señor. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Pero vamos ahí a enfocarnos más que todo en la palabra redimir, ¿verdad? Porque dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Se hizo maldición, el Señor se hizo maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Imagínense todo lo que el Señor estaba haciéndose él allí en ese sacrificio que él hizo, ¿verdad? Cuando dice aquí que nos redimió, redimir es lo que el Señor hizo cuando él fue colgado en ese madero, cuando fue sacrificado allí, ¿verdad? Y la palabra redimir significa rescatar. Es lo que vino a hacer el Señor, a rescatarnos, ¿verdad? Porque estábamos perdidos, estábamos nosotros peleados con Dios, ¿verdad? Estábamos enemistados con Dios. Así estamos. Entonces, Cristo vino a rescatarnos, a sacarnos de la esclavitud. Es lo que el Señor vino a hacer, de la esclavitud, del pecado, ¿verdad? Que nos tenía esclavizados, ¿verdad? Porque eso es lo que el hombre consiguió, ¿verdad? Con la desobediencia y todo eso, fue esclavo del pecado, ¿verdad? Entonces el Señor vino dice que redimirnos, que es lo mismo que sacarnos de la esclavitud, ¿verdad? Y a comprarnos de nuevo, ¿verdad? Eso es redimir, que también el Señor nos compró de nuevo, o sea que Él nos hizo y después nos compra el Señor, ¿verdad? A precio de sangre, dice ahí la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces Él nos compró otra vez, ¿verdad? Comprarnos de nuevo. Entonces eso es lo que el Señor hizo a través de su sacrificio. Entonces de eso está hablando aquí el apóstol Pablo cuando dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, ¿verdad? Se hizo por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Muy bien. Vemos nosotros que por la desobediencia del pueblo, es que ellos les vino tantas enfermedades como consecuencia de desobedecer a Dios. Y eso lo vamos a ver allá en Deuteronomio. Deuteronomio, en el capítulo 28, allí al principio, desde el 28:1 hasta como por el 15, nos habla lo que eran las bendiciones si obedecían al Señor, ¿verdad? Si se sometían
¿verdad?, hacer la voluntad del Señor y guardaban todo de acuerdo al Señor se los había mandado. Pero si ellos desobedecían, también una de las cosas que le vendrían eran las enfermedades. Así que en parte, ¿verdad?, las enfermedades pueden ser desobediencia también. Por eso vamos a leer nomás lo que dice el 28, Deuteronomio 28 y el versículo 27. Quiero que leamos 27, que dice así la palabra del Señor. Dice: Jehová te herirá con las úlceras de Egipto a los que desobedecieran, los que no hicieran la palabra, no siguieran el reglamento como Dios se los había mandado. Jehová te herirá con las úlceras de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón que no pueda ser curado. Les dijo, mire esta sentencia por no obedecer a Dios. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. ¿Bien? Todas las cosas que pueden venir por causa de la desobediencia, ¿verdad? Pero de todo eso, el Señor vino a rescatarnos, ¿verdad? El Señor nos redimió. Amén. Entonces ahora tenemos que obedecerle a Él y seguir sus mandamientos, seguir su palabra, seguir, tratar la manera de ser lo mejor apegados a los mandamientos de Dios. Amén. Para que seamos librados de todas esas cosas malas que vienen al ser humano cuando desobedece a Dios. ¿Cómo y dónde se quitó esa maldición? ¿Cómo y dónde se quitó esa maldición que, ¿verdad?, que había venido por causa de la desobediencia? Por la muerte expiatoria de Cristo sobre el madero. Allí es donde fue quitada esa maldición, ¿dice? Porque ellos de que desobedecieron a Dios. El pueblo de Israel desobedeció a Dios. Pero aquí nos dice la pregunta: ¿cómo y dónde se quitó esa maldición? Y esto sucedió por la muerte expiatoria sobre el madero. Amén. Un inocente, que era nuestro Señor Jesucristo, fue el que, ¿verdad?, pagó allí, que fue el que sufrió la muerte, ¿verdad?, que era para tomar nuestras culpas sobre Él, ¿verdad? Ciertamente, la salvación se obtuvo en el Calvario. Allí se obtuvo la salvación nuestra. Tanto en el hebreo como en el griego, la palabra para salvación incluye la idea de la sanidad, de sanidad y salud. Esto ciertamente parece indicar que la sanidad fue incluida en la expiación. Pero hay otras indicaciones. Por ejemplo, la fiesta de la Pascua tenía un significado muy especial por el pueblo judío, para el pueblo judío. Cuando el Señor sacó a su pueblo de la esclavitud, les dio instrucciones específicas sobre cómo debían celebrar la Pascua. Tenían que tomar un cordero sin defecto. Era lo que ellos tomaban y entonces le sacaban la sangre y matarlo. Tenían que, ¿verdad?, conseguir un cordero sin defecto y matarlo en la época específica. La sangre tenía que ser aplicada a los postes y al dintel de la puerta de la casa. Cuando el ángel de la muerte llegara a la casa donde la sangre estaba aplicada, pasaría
por alto y no destruiría al primogénito en aquella casa, ¿verdad? Entonces, así que ellos tenían esas instrucciones, ¿verdad? Para que, cómo era que tenían que celebrar la Pascua, ¿verdad? Entonces, eso lo encontramos allá en Éxodos capítulo 12, versículo 1 al 13. Ahorita no vamos a leer esa parte porque ya leí ahí un poco de qué es lo que tenían que hacer ellos en lo que era la Pascua, ¿verdad? Entonces, Pablo dice que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Veamos qué dice Primera de Corintios, capítulo 5 y versículo 7. Primera de Corintios, vamos a ver, que les dije, capítulo 5 y el versículo 7 es donde, a ver qué nos dice allí el apóstol Pablo. Dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Fíjense. Entonces, estábamos hablando ahí de que eso de la Pascua que fue celebrada, ¿verdad? Por el pueblo de Israel cuando salieron de Israel, de Egipto. Eso, ¿verdad?, significaba mucho para los judíos, ¿verdad? Eso de poner la sangre. La sangre tiene un significado, ¿verdad? Y que tenían que ponerlo en los marcos de las puertas y en los postes, ¿verdad?, de la casa. Ajá. Entonces, y dice que cuando venía el ángel de la muerte, que venía para quitarle la vida a todos los primogénitos, más bien de los que no tuvieran así esa señal de la sangre, ¿verdad? Entonces el ángel de la muerte iba a pasar. Entonces, o sea que eso de la Pascua, ¿verdad?, tenía un significado y era que iba a haber como una sanidad, una protección sobre el pueblo de Israel. Amén. Entonces, y luego tenían que comer esa carne también, porque, ¿verdad?, tenían que matar ese cordero sin mancha, ¿verdad?, un cordero sin defecto que tenían que sacrificar. Y entonces utilizar lo que era la sangre, ¿verdad? Entonces, pero también comer la carne, la carne que comían era como, eso les iba a servir para tener la fuerza para poder viajar también, ¿verdad?, salir de aquel lugar, ¿verdad?, de la esclavitud. Y así que, pero en este caso Pablo está hablando de que Cristo es nuestra Pascua, ¿verdad? Pablo nos dice que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, ¿ah? Entonces, en este caso, pues también Juan lo mencionó, ¿verdad? Lo presentó a Cristo como aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Entonces, vemos allí que Cristo tomó ese lugar de ese Cordero, ¿verdad?, sin defecto, o sea que más bien esto simbolizaba a Cristo, ¿verdad?, esto de la Pascua, ese Cordero sin defecto que era sacrificado, ¿verdad?, en memoria de esa, y lo tenían que ellos seguir haciendo para recordación, para que ellos se dieran cuenta, ¿verdad?, y estuvieran conscientes de dónde el Señor los había sacado, de dónde Dios los había liberado, ¿verdad?, de esa esclavitud, que hasta dice que tenían que comerlo, todo era bien específico, tenían que comerlo con un pan sin levadura, ¿verdad?, porque ustedes saben que la levadura simboliza ahí como algo que no es puro, ¿no? ¿Verdad? Porque imagínense el pan, cuando hacen el pan, si esa masa que hacen no le echaran esa levadura,
le quedaría allí lo que es nomás, ¿verdad? Entonces, pero con la levadura, ¿qué? Claro, se infla y se hace más grande, ¿verdad? Entonces deja de ser como puro, ¿verdad? Entonces tienes que comerlo sin levadura, y dice con unas hierbas amargas. Esas hierbas amargas simbolizaban, ¿verdad?, la amargura que ellos habían vivido en esa esclavitud en Egipto, ¿verdad? Entonces todo eso tenían que ellos no olvidarse. Es bien importante no olvidarse de dónde Dios nos ha sacado. Eso es muy importante, porque de esa manera podemos valorar mejor, ¿verdad?, lo que el Señor ha hecho por nosotros. Amén. Entonces, habla allí el apóstol Pablo que Cristo es nuestra Pascua, ¿verdad? Entonces, Cristo fue el que hizo todo ese sacrificio, ¿verdad?, para que nosotros ahora, ¿verdad?, esa maldición que había venido por haber desobedecido, ¿verdad?, la maldición que hablaba ya de Deuteronomio 28, ¿verdad?, porque habla al principio, la mitad, como los primeros 15 o 14 versículos, habla de todas las bendiciones. La vez pasada lo leíamos, de todas las bendiciones que obtendrían si hacían la voluntad de Dios, si seguían todo de acuerdo a la voluntad del Señor, pero que si lo desobedecían, entonces allí es donde en el capítulo 28, versículo 27 hasta el 28, les habla de una cantidad allí de enfermedades que les vendrían. Entonces había como quien dice, una maldición por haber desobedecido, ¿verdad? Entonces, pero esa maldición, hermanos, ¿verdad?, ha sido quitada, ¿verdad?, con la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Hablamos de que la expiación, estamos hablando de, ¿verdad?, poner la culpa sobre un inocente, y eso es lo que era nuestro Señor Jesucristo, inocente, pero nuestras culpas fueron puestas sobre de Él. Amén. Vamos a seguir aquí un poquito más adelante. ¿Qué beneficios físicos puede uno obtener de la expiación de Cristo? Echando una mirada a la Pascua, nos revela que no fue solo la sangre del Cordero la que fue utilizada. Tenían que usar la carne también, ¿verdad? No era solo la sangre del Cordero que necesitaban para manchar las puertas, ¿verdad?, y que el ángel de la muerte pasara allí y no les hiciera daño a ellos, sino que también tenían que comer la carne, comerla para poder tener fuerza física para el viaje que iban apenas a iniciar. Amén. Entonces, en Isaías, capítulo 53 y el versículo 5, nos dice ahí que más el herido fue, dice, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por lo que estamos viendo, lo que queremos ver aquí es que también allí en esa muerte expiatoria del Señor Jesucristo, también allí vamos a ver que también lleva incluido, también Él llevó nuestras enfermedades, dice. Vamos a verlo. Entonces, esto era profecía, mire, ¿verdad? De Isaías era una profecía. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces también allí llevó no solamente, ¿verdad?, nuestros pecados, sino que también llevó nuestras enfermedades. O sea, por eso que tenemos que tener esa confianza de que el Señor todavía puede sanarnos de cualquier enfermedad, ¿verdad? Tener esa fe que el Señor sí puede hacer un milagro, ¿verdad? Porque Él mismo llevó, dice, allí en esa muerte expiatoria, llevó allí también nuestras enfermedades, ¿verdad? Y no solamente enfermedades
espirituales, como algunos creen, sino enfermedades físicas, ¿verdad? Dice que sufrió nuestros dolores. ¿Qué dice? Pues también el versículo 4 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Así lo dice. Dice que llevó nuestras enfermedades. Y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados, dice ahí la palabra del Señor. Amén. Entonces, pues esto significa sanidad física y se refiere solamente a una sanidad espiritual y no se refiere únicamente a una sanidad espiritual, ¿verdad? En el versículo anterior leemos, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Esto indudablemente se refiere a las enfermedades físicas. Leamos un versículo o dos versículos que se encuentran en Mateo capítulo 8. Mateo, el capítulo 8 y el versículo 16. Dice allí, Mateo capítulo 8 y versículo 16, dice, cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Ya? Ahí podemos ver lo que el Señor vino a hacer. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces ahí nos queda claro, hermanos, que en la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él también incluyó no solamente nuestros pecados, sino también todas nuestras enfermedades. Amén. Entonces tenemos que tener siempre esa confianza, ¿verdad? No dejar de creer que el Señor puede sanarnos de cualquier enfermedad. Amén. Un versículo que vamos a ver es muy interesante en Salmo capítulo 105, porque habla de que el pueblo de Israel, vamos a leerlo mejor para que no vayamos a decir lo que no dice la Biblia. Pero dice el Salmos, ¿qué les dije? 105. Y el versículo que vamos a leer, el versículo 37. 37. Donde dice que no hubo en sus tribus enfermos. Eran más de 2 millones y no había ninguno enfermo. Allí en ese viaje, mientras iban en ese viaje, no se enfermaron, imagínense, de tantos años que ellos viajaron, la verdad, en ese desierto, pero dice, lo sacó con plata y oro y no hubo en sus tribus enfermo. No hubo en sus tribus enfermo. Entonces, eso quiere decir que eso de la Pascua que ellos celebraron, ¿verdad? Desde el principio a la salida, eso les dio la suficiente protección, ¿verdad? Para que ellos fueran sanados y por todo ese tiempo de que ellos anduvieron en el desierto, dice que no hubo ninguno enfermo. Es increíble, ¿no? Entonces podemos ver allí, ¿verdad? El gran milagro de Dios, ¿verdad? Que
o sea, porque estamos ahí también tocando eso de la Pascua, ¿verdad? Que tiene también un significado importante, ¿verdad? Lo de la Pascua, ¿verdad? Que era para protección, ¿verdad? Nos damos cuenta de que, por ejemplo, decíamos que el ángel, ¿verdad? No, de la muerte no les hizo daño a los que estaban dentro de aquellas casas que tenían la sangre en los dinteles de la puerta, dice, y en los postes, ¿verdad? Y eso lo dice allá en Éxodo capítulo 12, del 1 al 13, por ahí. Muy bien, vamos a ir concluyendo ya, porque el tiempo se nos avanzó. El avivamiento en días de Ezequías. Esto sucedió en los días de Ezequías. Un verdadero avivamiento se produjo en los días del rey Ezequías. Él fue un rey bueno y exhortó al pueblo a prepararse para buscar al Señor. Porque por tiempos el pueblo como que se apartaban de Dios, ¿verdad? Y dejaron de seguir esas instrucciones. Por ejemplo, eso de la Pascua la dejaron de celebrar como Dios se las había mandado, ¿verdad? Entonces dice, pero este Ezequías, ¿verdad? Los invitó a buscar nuevamente, a acercarse a Dios. La gente respondió y se guardó la Pascua nuevamente. Ezequías oró por el pueblo que realmente quería buscar a Dios, pero que no había podido cumplir con todos los ritos de la limpieza ceremonial. El Señor contestó su oración, y eso lo vemos allí en Segunda de Crónicas, capítulo 30. Vamos a ver, ya es lo último más bien que vamos a leer. Segundo libro de Crónicas, así se dice porque no son cartas, sino que son libros, ¿verdad? Entonces, Segundo de Crónicas, capítulo 30 les dije, capítulo 30 y el versículo 20. Versículo 20 dice así, ahí la palabra de nuestro Señor. Vamos a ver. Y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. Fíjese. Y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. O sea que el pueblo se volvió al Señor y volvieron otra vez a practicar lo de la Pascua, ¿verdad? Como Dios se los había mandado. Y entonces pues se volvieron otra vez al Señor, ¿verdad? Este hombre, este rey Ezequías los llamó a volverse a Dios, ¿verdad? Entonces, y después oró por ellos y dice que Dios, ¿verdad?, los sanó. Dios sanó al pueblo, ¿verdad? Jehová sanó al pueblo, ¿verdad? Entonces, y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. Fue una época de gran gozo y regocijo como la tierra no había visto desde los días de Salomón. ¿No es interesante observar que fueron sanados cuando participaron de la Pascua? Qué interesante. Participaron de la Pascua, ¿verdad? Se volvieron nuevamente a Dios y el Señor, Dios, escuchó la oración de Ezequías. Supongo que si el pueblo no se hubiera vuelto a Dios y no hubieran vuelto a practicar, ¿verdad?, lo que Dios les había mandado, no hubiera sanado al pueblo, no hubiera escuchado la voz de Ezequías. Pero quiere decir que cuando somos obedientes, ¿verdad?, y nos volvemos a Dios y nos humillamos delante de Él, y hacemos lo que Él nos ha mandado en su palabra, Dios está comprometido, ¿verdad?, a escuchar nuestras peticiones. Y entonces,
¿verdad?, sanarnos de cualquier enfermedad. Vamos a dejar hasta ahí, hermanos, esta meditación. Que sea el Señor que nos siga ayudando para poder ser dóciles a su palabra, ¿verdad?, someternos a Él, dejarnos guiar siempre por Él, ¿verdad?, que quiere hacernos bien a cada uno de nosotros. Oramos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este momento, Señor, que hemos tenido de meditación en tu santa palabra. Pedimos que seas tú, Señor, quien nos ayudes a retener tu palabra, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor amado, para que podamos siempre estar dispuestos, Señor, a corregir, Señor, todo aquello que hemos dejado por un lado, Señor amado, y que podamos enfocarnos nuevamente, Señor, y hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad, como tú nos mandas en tu santa y bendita palabra, Señor. Obra de manera grande, Señor, en cada uno de aquellos, Señor amado, que están enfermos, que están necesitados, Señor, de un toque milagroso, Padre amado, un toque sobrenatural, Padre amado. Sabemos que tú puedes hacer una obra especial en cada uno de los enfermos, Señor, en esta hora, Padre Santo. Y así pedimos por cada uno de los que estamos aquí también, Señor, que tú limpies nuestros cuerpos, nos sanes de cualquier enfermedad que pueda estar atacando, comenzando a atacar nuestros cuerpos, y haznos libres, Señor, de toda enfermedad, Padre amado. En tus manos nos ponemos, Señor, en esta hora. Todo lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios me le bendiga.